¿Qué onda, banda? Antes de empezar, les recuerdo algo. El 90% de los que ven este tipo de videos ni están suscritos, así que dense una vuelta y suscríbanse, que lo que viene vale totalmente la pena. Hoy vamos a hablar de lo que pasó en Italia, de Monza, un circuito que no perdona errores, donde Fernando Alonso vivió otro capítulo que nadie se esperaba. Y no es de esos capítulos felices. Pero sí, prepárense, porque lo que ocurrió nos deja claro algo que muchos ya sospechábamos. Este piloto sigue siendo un monstruo, pero el coche no le hace justicia. Arrancamos con la clasificación. Sí, el AMR25 no es ningún bólido de ensueño. Es más, si miramos la velocidad punta, está claramente detrás de Ferrari y McLaren. Pero Alonso, como siempre, encontró ese extra imposible y terminó metiéndose en la Q3. Octavo en parrilla, después de que Hamilton recibiera sanción. ¿Quién más hace eso? Solo Fernando, señores. Y aquí es donde empieza lo impresionante. Ya desde la salida, el asturiano demostró que no hay carrera que le quede grande. Adelantó a Antonelli con una maniobra quirúrgica y se mantuvo pegado a Bortoleto, con ritmo sólido y sin cometer errores. Una clase magistral de cómo manejar un coche limitado con inteligencia y estrategia. Ahora, banda, piensen conmigo, ¿cuántos de ustedes se han sentido frustrados porque han hecho todo bien y la suerte o las condiciones externas los han traicionado? Pues Alonso vive eso carrera tras carrera. En Monza, después de una parada perfecta en boxes que lo puso séptimo, estaba literalmente en la zona de puntos que cualquier piloto con un coche normal aprovecharía sin problemas. Pero aquí viene el golpe de realidad. En Ascari, tocó los bordillos, algo que hacen todos los pilotos, y de repente, la suspensión delantera derecha dijo adiós. Chispas por todos lados, volante sin respuesta, y Fernando convertido en pasajero de su propio coche. La radio captó su frase helada: «Esto es increíble». Y no fue rabia momentánea, fue la confirmación de un patrón repetido toda la temporada. Este tipo de fallos mecánicos constantes erosiona la confianza en cualquier equipo. 5 abandonos en 15 carreras, chicos. Un tercio de la temporada se ha ido por fallas que no son culpa del piloto. Si alguien duda del talento de Alonso, que mire esto, el piloto sigue demostrando su habilidad, pero el coche no le sigue el ritmo. Y aquí es donde entra el escándalo técnico que pocos están comentando. Aston Martin, según Adrian Newey, tiene un simulador que no refleja la realidad de la pista. O sea, diseñan y validan mejoras con datos que no sirven, y cada actualización llega al circuito como un experimento a ciegas. Imagínense lo absurdo. Planean estrategias y ajustes de piezas con información incorrecta, y cuando Fernando llega a pista, el resultado es desastre. El paquete de baja carga que traían a Monza debía liberar drag y mejorar la fiabilidad, pero terminó siendo un coche frágil, sin margen de seguridad. Y, claro, la consecuencia fue el abandono del bicampeón justo cuando estaba asegurando puntos valiosos. Monza desnuda los coches. Ahí no hay lugar para excusas. Velocidad en recta, eficiencia aerodinámica, gestión de neumáticos, todo se nota. Alonso, aún con estas limitaciones, logró clasificar octavo, medio segundo mejor que su compañero. Medio segundo que confirma lo que ya sabemos. El asturiano sigue exprimiendo hasta la última gota de rendimiento. Pero un sábado de dominio se convierte en un domingo de frustración por la falta de fiabilidad. Es un patrón devastador. Ahora, reflexionemos un poco. ¿Creen que en un mundo donde la fiabilidad suele superar el 95%, es aceptable que un coche se rompa tanto? Ferrari y McLaren apenas tienen 1 o 2 abandonos por temporada, y eso explica por qué suben al podio mientras Aston Martin se queda en la media. Los puntos que Alonso ha perdido, 8 en Mónaco, 6 en Monza, y otros tantos en Australia, China y Miami. Por méritos, tendría al menos 20 puntos más. Y tiene toda la razón. Pero aquí la pregunta para ustedes: si fueran Alonso, ¿seguirían aguantando estas injusticias o ya mandarían a todos a volar? Y no es solo cuestión de números. Es también cuestión de moral. Escucharlo decir «me estoy acostumbrando a esto» con una calma que hiela la sangre, nos muestra que Alonso está lidiando con una frustración acumulada, pero sin perder la cabeza. Esa resignación no es derrota, es la evidencia de alguien que ha vivido suficiente para saber que la batalla no siempre se gana en pista, a pesar del talento. Banda, quiero que piensen en esto.
Ver a un piloto de su calibre, con habilidades intactas y estrategia impecable, limitado por un proyecto técnico roto, es desgarrador. Y aquí es donde entra la conversación que pocos tienen, la diferencia entre piloto y coche. Alonso ha demostrado una y otra vez que puede extraer oro de un coche limitado, pero la ingeniería de Aston Martin sigue poniendo trabas. En Monza, la secuencia de Ascari fue el punto culminante de esta injusticia. El toque a los bordillos, la suspensión colapsando, las chispas bajo el chasis, y Fernando solo pudo mirar cómo se desmoronaba todo. Lo que debía ser un séptimo puesto sólido se convirtió en abandono, humillación y frustración máxima. Y la frase en la radio, 4 palabras, pero lo dicen todo. Esto es increíble. Es como ver a un maestro con todas las herramientas correctas para hacer su arte, pero con un lienzo que se rompe en el proceso. A pesar de esto, Fernando no dejó de ser Fernando. Clasificación magistral, estrategia impecable, ritmo sólido, y aún así, el sistema entero falla. Es frustrante para cualquier fan, pero también es un recordatorio de lo que significa ser un bicampeón. Talento que trasciende las circunstancias, incluso cuando todo a tu alrededor conspira en contra. Sigamos con lo que realmente encendió las alarmas en Aston Martin y en toda la Fórmula 1. El problema no fue solo que la suspensión delantera derecha colapsará en Ascari. El verdadero escándalo viene de raíz. El simulador del equipo está completamente fuera de correlación con la pista. O sea, ingenieros y diseñadores pasan semanas, meses incluso, validando mejoras y ajustes de piezas con datos que no reflejan la realidad. Y cuando Fernando llega al circuito, pues adiós, todo lo planeado se va por la borda. Imagínense lo que significa esto. Es como planear un viaje a Cancún usando un mapa de Ciudad de México. Puedes tener el coche más talentoso del mundo al volante, pero si la base técnica es errónea, el resultado es desastre asegurado. El paquete de baja carga que llevaron a Monza incluía un alerón delantero nuevo, pontones revisados y ajustes en la refrigeración. Todo pensado para liberar drag y mejorar velocidad punta. En teoría, parecía perfecto. En práctica, apenas ganaron 2 km por hora respecto a configuraciones anteriores, y la fragilidad estructural del coche quedó expuesta de inmediato. Y aquí es donde el contraste con sus rivales se hace brutal. McLaren y Ferrari activan el DRS y cada metro ganado es una oportunidad de adelantamiento real. Fernando activa el suyo y, con suerte, apenas sobrevive a la recta. Manejar el AMR25 en estas condiciones es como caminar sobre una cuerda floja a 350 km por hora con viento en contra. Cualquier desviación mínima te saca del equilibrio. Y sin embargo, ahí está Alonso, defendiendo posición, gestionando neumáticos, calculando riesgos y sacando cada décima que puede del coche. Banda, quiero que me digan, ¿cuántos pilotos conocen que puedan hacer esto con un coche tan limitado? La respuesta es, casi ninguno. Y no es exageración. Medio segundo mejor que su compañero en clasificación, ritmo constante, adelantamientos precisos, inteligencia en la estrategia, y aún así, los puntos se esfuman por fallos que no dependen de él. La frustración que eso genera es brutal, y lo hemos visto en sus declaraciones. Por méritos deberíamos tener 20 puntos más. 4 palabras simples, pero que resumen años de talento desperdiciado por problemas ajenos al piloto. Ahora, hablemos de los números, porque no miento, 5 abandonos en 15 carreras. Un tercio de la temporada perdido. En Mónaco perdió 8 puntos por el colapso del MUK, en Miami y Australia lo mismo, en China otra vez, y ahora Monza, 6 puntos más que se evaporan. ¿Ustedes qué harían en su lugar? Yo creo que cualquiera se frustraría, pero Fernando mantiene la calma. Esa capacidad de aguantar, de seguir exprimiendo al coche, es lo que lo distingue como bicampeón mundial. Pero no todo es desánimo. También hay un lado que demuestra la grandeza de Alonso. A pesar de estas limitaciones, sigue siendo uno de los pilotos más rápidos y consistentes a una vuelta. Lo hemos visto durante toda la temporada. Cada clasificación es una lección de cómo sacar el máximo rendimiento de un coche que, objetivamente, no debería estar compitiendo por puntos. Y la paradoja es evidente. El piloto más rápido en pista queda detrás en la tabla por pura suerte mecánica de otros coches. Esa es la cruel realidad de Aston Martin hoy. Vamos a contextualizar un poco más. La Fórmula 1 moderna no solo premia velocidad, también premia fiabilidad.
Los equipos punteros prácticamente no tienen abandonos, y eso les permite sumar puntos constantes y pelear por campeonatos de constructores. Aston Martin, en cambio, muestra mejoras superficiales que apenas maquillan los defectos del coche. Cada actualización es como poner un curita en una fractura. Puede mejorar un poco la apariencia, pero la estructura sigue rota. Y Alonso, claro, paga el precio en cada carrera. Y aquí viene lo que muchos llaman el momento desgarrador de Monza, la secuencia de Ascari. Todos los pilotos tocan los bordillos, es parte de la trazada, parte del oficio. Pero el AMR25 simplemente no resistió. La suspensión delantera derecha colapsa, chispas por todos lados, volante sin respuesta, y Fernando convertido en pasajero de su propia máquina. Lo que debía ser una séptima posición sólida se convierte en abandono humillante. La imagen de un bicampeón mundial reducido a impotencia es demoledora, y queda grabada en la memoria de los aficionados. Lo que me deja pensando, y quiero que ustedes también lo consideren, ¿cómo se mantiene la motivación en un piloto que constantemente es traicionado por su coche? La respuesta de Alonso fue brutalmente honesta: me estoy acostumbrando a esto. No es resignación derrotista, es la aceptación de que el talento y la estrategia pueden ser insuficientes frente a fallos estructurales. Es un mensaje para todos, incluso los mejores pueden ser limitados por factores externos. Ahora, cambiando un poco la perspectiva, veamos cómo maneja Alonso estas situaciones. No grita, no se desespera, analiza, aprende y sigue adelante. La capacidad de mantener la concentración y seguir sacando cada décima de rendimiento a un coche roto demuestra una mentalidad de campeón. Y eso, banda, es lo que diferencia a un piloto excepcional de uno promedio, la consistencia bajo presión. Por otro lado, esto también nos hace cuestionar la gestión técnica de Aston Martin. Un simulador fuera de correlación, paquetes aerodinámicos que no cumplen su función, DRS que no rinde y un coche que funciona en una ventana de rendimiento tan estrecha que cualquier mínima desviación arruina la vuelta. Si sumamos esto a la habilidad de Alonso, el contraste es evidente: talento máximo, herramientas mínimas. Y la pregunta para ustedes es directa: si fueran jefes de equipo, ¿seguirían con este proyecto tal cual o harían cambios radicales ya? En Monza, la historia se repite: estrategias ejecutadas a la perfección, adelantamientos limpios, defensa de posición impecable, y aún así, el coche falla en el peor momento. Eso explica la declaración de Alonso sobre los puntos que merecía. No es arrogancia, es justicia. Por méritos, esos puntos debieron estar en su casillero, y la realidad de la Fórmula 1 moderna le da la razón: sin fiabilidad, no hay campeonato que valga. Y ahora, vamos a poner todo en perspectiva histórica, porque esto no es solo un problema de Monza o de esta temporada, es un patrón que se repite en la carrera de Alonso cuando el coche no acompaña. Si nos remontamos a 2005, Alonso no tuvo abandonos y eso lo llevó a ganar su primer campeonato mundial. En 2012, solo 2 retiradas le impidieron conseguir un tercer título. Contrastemos eso con lo que está pasando ahora: 5 abandonos en apenas 15 carreras. La diferencia no está en su pilotaje, está en la máquina. Es una demostración brutal de que incluso los mejores pilotos del mundo dependen de una base técnica sólida para transformar talento en puntos. Esto nos lleva al punto más importante: la Fórmula 1 no premia solo velocidad, premia consistencia y fiabilidad. Ferrari y McLaren casi no tienen abandonos, por eso suman puntos constantemente y mantienen la lucha en constructores. Aston Martin, con todo el potencial que podría tener, parece vivir al día, parcheando problemas y maquillando defectos. Y mientras Alonso hace milagros en pista, los puntos se esfuman por fallas estructurales que no deberían ocurrir en la Fórmula 1 moderna. Es frustrante verlo pelear tan bien y que los resultados no reflejen su esfuerzo. Un detalle que me parece clave y que muchos pasan por alto es la inteligencia de Alonso. No solo corre, piensa, calcula, gestiona neumáticos y controla el ritmo. En Monza lo vimos adelantando a Antonelli con precisión quirúrgica, manteniendo contacto con Bortoleto y defendiendo posición frente a Tsunoda. Todo esto en un coche que, en teoría, no podía ni mantenerse a ritmo de los demás en rectas. Eso es pilotaje de élite, pura maestría en su máxima expresión. Y aquí viene algo que quiero que reflexionemos juntos. Si Alonso puede sacar tanto rendimiento de un coche roto,
¿Qué habría logrado con un proyecto serio y confiable? Honestamente, creo que estaríamos hablando de un Alonso peleando constantemente por podios y victorias, y probablemente poniendo presión real en el campeonato de pilotos y constructores. La frustración de verlo limitado por fallas mecánicas es compartida por todos los aficionados que entendemos la magnitud de su talento. Lo que hace Monza aún más doloroso es que todo estaba en su lugar para sumar puntos importantes. La estrategia de pits fue perfecta, la salida limpia, adelantamientos bien ejecutados, ritmo sólido, hasta que la suspensión dijo basta. Y no fue un accidente aislado, es la consecuencia directa de un diseño llevado al límite sin margen de seguridad. Aston Martin compite a ciegas, y Fernando lo paga con puntos que se pierden y oportunidades que se esfuman. Otro aspecto que resalta de esta historia es cómo maneja la presión mediática. Mientras muchos pilotos explotan o se frustran, Alonso mantiene la calma y envía un mensaje claro: me estoy acostumbrando a esto. No es un lamento, es una declaración de realidad. Está acostumbrado a luchar contra la adversidad y aún así, continúa demostrando su grandeza. Eso nos enseña algo a todos. El talento y la resiliencia pueden brillar incluso cuando las circunstancias no son perfectas. Ahora, hablando de impacto mediático, Monza dejó un terremoto. Los medios internacionales no dejaron pasar la oportunidad de exponer lo que muchos fans ya sabíamos. Aston Martin está arriesgando el talento de su piloto estrella con un proyecto técnico inestable. Sky Sports, Sky F1, Automotor und Sport, todos coincidieron en la gravedad de la situación. La narrativa es clara: Alonso es víctima de un coche que no está a la altura, y su talento queda limitado por errores estructurales que se repiten carrera tras carrera. Y para quienes dicen que Alonso se queja demasiado, quiero subrayar algo: no es quejarse por quejarse, es señalar una injusticia deportiva. Por méritos, esos puntos deberían estar en su casillero. Y esta diferencia entre rendimiento y resultados es lo que define un escándalo. Porque mientras otros suman por suerte mecánica, Fernando pelea con todo lo que tiene y aún así queda detrás en la tabla. Ese contraste entre excelencia individual y carencias colectivas es brutal y, honestamente, indignante para cualquier aficionado a la Fórmula 1. Además, esto nos hace cuestionar la gestión interna del equipo. Un simulador fuera de correlación, paquetes aerodinámicos que no cumplen, DRS que apenas rinde, una ventana de rendimiento tan estrecha que cualquier desviación arruina la vuelta, y a pesar de eso, Alonso logra extraer el máximo rendimiento. Eso no es casualidad. Eso es talento, experiencia y resiliencia pura. Es un recordatorio de por qué estamos hablando de un bicampeón mundial y no de un piloto promedio. Y, banda, hay que ser honestos, esto también plantea un debate más grande sobre la Fórmula 1 moderna. ¿Hasta qué punto un piloto puede influir en el resultado cuando la máquina lo limita tanto? Alonso nos muestra que incluso con todas las cartas en contra, el talento y la estrategia pueden marcar la diferencia, aunque los resultados oficiales no siempre lo reflejen. Y ahí es donde surge la grandeza de este piloto: sacar oro de un coche limitado y enseñarnos a todos una lección de paciencia, inteligencia y perseverancia. Ahora, quiero que piensen en esto: ¿cuántos pilotos hoy podrían mantener la calma y la consistencia de Alonso en estas condiciones? Yo digo que muy pocos. Y no solo se trata de pilotaje, se trata de mentalidad, de capacidad de lectura de carrera, de gestionar frustraciones y seguir dando espectáculo en pista. Eso es lo que convierte a Fernando en un referente, en un ejemplo de cómo un campeón no se mide solo por victorias, sino por cómo enfrenta la adversidad. Cerrando esta historia, Monza no fue un accidente, fue la confirmación de un patrón de errores que se repite en Aston Martin. 5 abandonos en 15 carreras hablan de un proyecto técnico débil, de decisiones erráticas y de falta de correlación entre fábrica y pista. Pero también hablan del talento de Alonso, que a pesar de todo, sigue siendo el piloto más rápido y consistente a una vuelta. Monza fue un golpe, sí, pero también una demostración de que, mientras Fernando esté al volante, siempre habrá momentos de pura maestría. Y antes de que se me olvide, si les gustó este análisis, no se olviden de darle like, dejar su comentario con su opinión sobre cómo debería manejar Aston Martin la situación, y suscribirse al canal para no perderse ningún detalle de la Fórmula 1 y de todo lo que pasa con Fernando Alonso. Este es el momento de apoyar al talento, de reconocer la excelencia en pista y de compartir con todos la pasión por las carreras. Porque al final del día,
Aunque los puntos se pierdan y los resultados no reflejen su esfuerzo, Alonso sigue demostrando lo que significa ser un verdadero campeón. Su historia en Monza es dolorosa, sí, pero también inspiradora. Nos recuerda que la grandeza no siempre se mide en victorias, sino en la capacidad de superar adversidades y seguir dando espectáculo. Banda, quiero leer sus opiniones. ¿Creen que Alonso debería cambiar de equipo para aspirar a un proyecto más sólido, o confían en que Aston Martin pueda enderezar el rumbo y darle finalmente un coche confiable? Déjenlo en los comentarios, porque aquí lo importante es debatir, compartir y vivir la Fórmula 1 al máximo. Y recuerden, Fernando Alonso no solo compite, inspira. Monza nos lo recordó de la manera más dura, pero también más clara. Es un bicampeón que sigue luchando contra todo, incluso contra la mala suerte y las limitaciones técnicas. Su legado continúa, y nosotros tenemos la oportunidad de ser testigos de cada capítulo de esta increíble historia.